Estudiando eh, 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 un libro que se llama, eh, sí, primer libro a Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y ya llevamos un buen ratico estudiando este libro y estamos solamente en el capítulo 2 y vamos a estar apreciando tres versículos el día de hoy. Yo quiero dar una bienvenida una vez más a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Realmente nosotros como iglesia nos sentimos muy gozosos de tenerles con nosotros, porque nosotros queremos lo que Dios quiere, y es que usted llegue a conocerlo a Él, llegue a conocer el Salvador, llegue a tener una relación con Dios. Ese Dios que lo creó, ese Dios que lo hizo, tiene un propósito con su vida, y nosotros nos alegramos porque cada vez que una persona viene acá, tiene la oportunidad de escuchar acerca de ese Dios. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un poco doctrinal, es más que todo para la iglesia. Pero por favor, no se vayan, no se vayan a dormir, no se lo vayan a perder, porque luego quiero entregarles algo especial para aquellas personas que nos visitan el día de hoy. El tema que vamos a compartir hoy es tocante con las mujeres creyentes. Es doctrina, estamos estudiando el libro y hoy, bueno, vamos a escuchar acerca de qué quiere Dios de la mujer. ¿Qué quiere Dios de la mujer? Hace un mes larguito que estuve por acá, estuvimos sentando unas bases acerca del tema y veíamos cómo Dios ve al hombre y a la mujer en igualdad de condición espiritual y moral. Y dimos un recorrido por el Antiguo Testamento y también por el Nuevo Testamento, viendo cómo Dios le da tanta importancia y tanta relevancia tanto a la mujer como al hombre en varias funciones, ¿cierto? Pero hay roles que no se anulan por ese hecho de que tienen la misma igualdad moral y espiritual delante de Dios. La escritura nos muestra claramente que a pesar de eso, el rol del hombre y el rol de la mujer son totalmente diferentes delante de Dios en muchos aspectos y mucho más cuando es tocante a la vida de iglesia. ¿Recuerdan? Porque si no recuerdan, tocaría volver a dar el tema y nos atrasaríamos. Bueno, yo espero que a medida que estemos viendo el tema, usted esté pensando que el Espíritu Santo le recuerde lo que ya oímos. Vamos a ubicarnos entonces en el capítulo 2, versículos eh, 9. Dice la Escritura, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Vamos a dejarlo hasta ahí simplemente. Oramos. Padre, rogamos en el nombre de Jesús que tú nos asistas a través de tu Espíritu para que podamos entender, Señor, la lección de esta mañana y más aún, Señor, para que nos lleves a obedecerla si en algún caso esto todavía no hace parte de nuestra vida, de la vida de nuestras hermanas. Oramos, Señor, que ellas sean edificadas y que también nosotros como varones podamos aprender de lo que tú tienes para nosotros, porque la escritura en todo tiempo es útil. Así pues, quedamos en tu presencia. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ya hemos visto entonces en este libro cómo Pablo escribe a Timoteo, ah, cómo Pablo escribe a Timoteo para que él corrija algunas cosas deficientes dentro de la iglesia en Éfeso. Había muchos inconvenientes en ese tiempo en la iglesia de Éfeso, pero también son como los mismos
problemas e inconvenientes que se presentan en la iglesia de hoy día, ¿verdad? Algunas en mayor caso que en otras, pero de igual forma esta palabra también es aplicable para la iglesia el día de hoy. En el principio, Pablo le exhortó, le enseñó a Timoteo cómo debía de corregir el asunto de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Capítulo 1 lo vimos. Luego, en el capítulo 2, Pablo trata con el asunto de la oración correspondiente al aspecto de la oración de los varones, ¿sí? Dice ahí, versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda, pero anteriormente, relativo a la oración, él está exhortando a la iglesia para que ore por los inconversos, ¿verdad? Para que prediquen el evangelio. Eran cosas que se habían dejado de hacer en la iglesia de Éfeso. Y ahora él trata con el asunto de las creyentes dentro de la iglesia. Luego va a tratar con los requisitos para los obispos, los que quieren ser ancianos en la iglesia, y luego va a hablar acerca de otros temas. Y a mí me llama mucho la atención que Pablo, trate primero con el tema de la oración y el tema de la vestimenta y la posición de la mujer dentro de la iglesia, antes que de un tema tan importante como es los requisitos del obispo. Así que, viéndolo desde ese punto, cuando hablamos de la posición de la mujer en la iglesia, de su vestimenta y de su conducta, no estamos hablando de algo menor, no es algo irrelevante. De hecho, es algo muy importante prestar mucha atención dentro de la iglesia y dentro de la vida cotidiana, como vamos a ver. Ahora bien, el contexto del libro nos deja ver de los versículos que hemos leído y que continúan hasta el versículo 15, nos hablan acerca de qué estaba pasando con las mujeres dentro de la iglesia de Éfeso. ¿Qué era lo que estaba pasando? Y qué era lo que estaba sucediendo. Y vemos dos asuntos. En estos versículos que acabamos de leer, vemos que uno de los problemas con las hermanas creyentes era su forma de vestir, cómo se estaban vistiendo a la hora de ir al culto, ¿sí? Y en los versículos siguientes se nos muestra cómo las mujeres, aparte del problema de su vestimenta, también estaban teniendo problemas con la usurpación de la autoridad. Ellas querían enseñar, ellas querían dirigir, ellas querían hacer cosas dentro del culto, dentro de la iglesia, pasando por encima de la autoridad del varón, ¿verdad? Entonces, era algo que no estaba funcionando bien, era algo que no estaba yendo contra en corriente con lo que Dios demanda, y es necesario entonces que Timoteo entre a corregir esto. Es por eso que Pablo entonces instruye y corrige, enseña a Timoteo a corregir y a instruir las funciones de la mujer en torno a la iglesia. ¿Estamos claros? Bueno. Ahora, yo quiero que con esta enseñanza, bueno, yo quisiera que con esta enseñanza sucedieran dos cosas. En primer lugar, que si la hermana creyente siente que está fallando en estos aspectos, que a través del estudio de la Escritura y por el Espíritu Santo, pues esa hermana sea redarguida, sea tocada para que obedezca lo que Dios dice y cumpla la función en la que Dios la ha colocado, ¿verdad? Sencillo. Pero también que cuando estudiemos este tema, las hermanas puedan encontrar esa libertad, porque ciertamente este tema trae libertad al entender exactamente qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios dice acerca de la vestimenta de la mujer. ¿Y por qué digo esto? Porque no es algo desconocido, que hay muchas religiones, muchos grupos que todavía están debatiendo de cómo es que se debe vestir la mujer, hasta dónde tiene que llegar la falda, si puede utilizar joyas o no, de qué manera se debe peinar. Y de hecho hay algunos grupos que estipularon un uniforme prácticamente.
y se hace mucho énfasis en la vestimenta, en la forma de la apariencia, del ataviarse de la mujer. Entonces, cuando veamos esto, pues que las hermanas puedan sentir libertad al saber cómo es que Dios demanda, que es exactamente lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, esa libertad delineada por el Señor a través de las escrituras, es importante que las mujeres la entiendan para que ellas puedan exteriorizar esa belleza interna en su vestimenta externa. Es básicamente el propósito de esto. Ahora bien, podríamos decir inicialmente, y esto debe quedar muy claro, en primer lugar, que ni Pablo, ni mucho menos el Señor Jesucristo está en contra de que las mujeres se vistan elegante o que sean bonitas, que tengan una belleza natural. No está en contra de que las mujeres se alimenten y tengan una belleza natural o que se coloquen ciertas decoraciones. No, Dios no está en contra de eso, ni el apóstol Pablo, sino que lo que quiere es indicar cómo debe ser el atavío, la forma de vestirse de la hermana, de la creyente a la hora de estar en el culto. ¿Sí? Ahora bien, esta enseñanza, ustedes podrían decir, bueno, pero es que está tratando con las creyentes de la iglesia de Éfeso, vivimos en otros tiempos. Pero vamos a ver por la escritura de que no solamente se trata con el contexto de la iglesia de Éfeso en ese entonces, sino que se trata, como ya les he dicho, con el contexto de la iglesia de hoy. Porque ese desorden que se presentó en la iglesia de Éfeso también se ve en las iglesias de hoy. ¿Y por qué? Simple y llanamente porque el corazón de los hombres no ha cambiado. La actitud del corazón del hombre siempre está a hacer lo malo. Y, como les decía, este asunto del atavío de la mujer no es cosa menor, no es cosa menor. Vamos entonces ahí a la escritura y empieza diciendo el versículo 9, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. La primera palabra que vemos ahí es asimismo, asimismo. O sea, igual que como ya trató con el asunto de los hombres y la oración, ya corrigió ese asunto, de la misma manera Dios quiere que se trate otro asunto con las hermanas. Ya trató con los varones, ahora va de la misma manera con las mujeres. Dios quiere algo, Dios demanda algo. Asimismo. Y la palabra siguiente es asimismo que las mujeres se atavíen. Que las mujeres se atavíen. Este tema es para las hermanas, para las mujeres, pero nosotros también podemos aprender. ¿Y de qué nos muestra ese atavío? A ver, yo me coloco por acá. Bueno, listo, entonces estamos. Asimismo, que las mujeres se atavíen. Y la palabra ataviarse en el griego original es cosmeos. Y esa palabra significa poner en orden, arreglar, ordenar. Si uno lee el versículo completo, uno se queda con el hecho de que sí, se vistan de manera decorosa, con pudor y con modestia. Pero lo primero que dice es que debe de arreglarse, de decorarse para venir al culto. Arreglarse de una manera adecuada, ¿verdad? Porque a veces se piensa que entonces
No es necesario ni colocarse cualquier camisa, cualquier chingue por ahí es suficiente para no mostrar, para mostrar humildad, sujeción. Con eso basta para presentarse en el culto. Y lo primero que se indica es que como vamos a estar en la presencia del Señor, tanto el hombre como la mujer debe de ataviarse de manera adecuada. Es por eso que el día domingo, cuando venimos a la presencia del Señor, nos colocamos la mejor pinta, ¿cierto? Tanto los varones como las mujeres. Entonces Dios no está en contra de que la mujer se arregle, ¿verdad? ¿Verdad? En que la mujer se organice, sino que debe prepararse adecuadamente. Usted puede decir, bueno, sí, ahí está, debo arreglarme, así que tengo que colocarme todas las joyas, echarme todo el baúl encima y todo eso. Bueno, lo que pasa es que entonces seguidamente se va a mostrar los lineamientos de cómo es que la hermana debe de ataviarse, de organizarse. Y entonces dice que debe ser con tres, ahí hay tres palabras que nos muestran, debe de ser ah, con ropa decorosa, se vista de manera decorosa, con pudor y, y modestia. Decoro, pudor y modestia. Y saben, Dios quiere que la mujer se atavíe de esta manera. Y esa palabra, quiero, lo vemos en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y hablábamos la otra vez acerca de esa palabra querer, que es un deseo decretivo de parte de Dios. Y asimismo, Dios quiere de manera decretiva que las mujeres se atavíen con ropas decorosas, con pudor y con modestia. Este asunto de la vestimenta es un deseo decretivo de Dios para las creyentes, no es algo opcional, ¿verdad? Ahora, en primer lugar, con ropa decorosa. Esa palabra decorosa es la palabra cosmios, cosmios. Y tanto la palabra cosmeos como cosmos es una palabra que, no, que vemos en la Biblia que se traduce como mundo, ¿verdad? Como orden. Y es interesante porque de esta palabra cosmeos, cosmios, se deriva la palabra cosméticos, cosmético. Y ustedes saben, las mujeres saben qué son los cosméticos, ¿cierto? Nosotros los hombres también porque compramos cosméticos para nuestras esposas e hijas. Es ese tipo de material con que las mujeres se arreglan, por si no sabían, ¿verdad? Lo cual sugiere que hay posibilidad de que la mujer se adorne. Es claro que puede maquillarse, echarse cualquier cosita. Lo que pasa es que siempre tiene que haber equilibrio. Pero esa palabra decorosa viene de cosmios, que significa orden, y se deriva la palabra cosmético. ¿Ve? Ahora bien, lo contrario de orden es ¿qué? Desorden, caos, ¿verdad? Y es por eso que vemos claramente que lo que Pablo quiere es que las mujeres se arreglen, que las mujeres no digo que se maquillen, pero sí que se decoren, que se pongan bonitas, ¿sí? Que se adornen de manera decorosa. Eso es válido, eso es adecuado. ¿Por qué? Porque siempre hay grupos donde eso es totalmente prohibido, pero los principios de la escritura traen libertad. Ahora la siguiente palabra que encontramos ahí es de manera decorosa y luego con pudor, con pudor. Y esta palabra pudor en el original es aidos, aidos. Y esta palabra aidos habla de una actitud apropiada, o solamente de una mujer
eh, arreglada, sino de una actitud a la hora de arreglarse. ¿Cuál es la actitud o por qué causa se decora o se arregla? ¿Sí? Entonces, esa palabra pudor, aidos, se refiere a vergüenza. Eso sugiere entonces que cuando la mujer se atavíe, lo haga con una actitud de vergüenza, que sea consciente a dónde se dirige cuando se arregla. Si viene al culto de la iglesia, que sea consciente de que viene a presentarse delante de un Dios santo, ¿verdad? Un Dios que viene, al Dios que viene a adorar. Que en todo caso en su vestimenta no le cause vergüenza a sí misma o no cause vergüenza en la iglesia. Esa es la palabra aidos, pudor. Podríamos decir que se vista de una manera que no distraiga, en especial a los hombres, ¿sí? Porque hermanas, es claro que las mujeres ven las cosas diferente a como la vemos los hombres. Y los hombres somos fácilmente distraídos a veces por la manera de ataviarse de las mujeres. Y puede ser un obstáculo, puede ser una piedra de tropiezo en medio del culto, ¿verdad? Entonces, que la mujer cuando se atavíe, cuando se vista, no pretenda distraer o tentar a los hombres con su manera de vestir. ¿Estamos claros? Bueno, ahora, no es que la mujer tenga que complicarse o avergonzarse, como les decía, por su belleza natural, por el hecho de ser mujer, ¿verdad? No, sino que sí tenga cuidado de ser obstáculo, de ser piedra de tropiezo. El objetivo de cada culto es ¿cuál? Cuando nosotros venimos al culto, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es el centro de la reunión? Nuestro Dios. El objetivo es adorar a Dios, exaltar a nuestro Dios, pero si algo distrae ese propósito, entonces no estamos cumpliendo con el objetivo del culto y lo que se pretende es que la mujer no sea parte de esto. La otra palabra que encontramos ahí, entonces tenemos ah, decorosa, pudor y modestia. La palabra modestia es, lo voy a leer, sofrosun, sofrosun, e indica autocontrol, dominio propio, una mente equilibrada y pura en cuanto a los deseos sexuales. ¿Ven? Así que cuando una mujer se vista debe tener autocontrol, debe de tener dominio propio, debe saber escoger la vestimenta que vaya a utilizar para ir al culto, para poderse presentar de manera digna delante de Dios y delante de la congregación. ¿Estamos? Está claro, ¿verdad? Está claro. La palabra de Dios es muy sencilla cuando haya cabida en nuestro corazón, ¿cierto? Ahora, ¿qué era lo que estaba sucediendo realmente en la iglesia de Éfeso? Qué era lo que estaba sucediendo? Porque en los versículos siguientes se nos muestran varias cosas. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 2, se dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y más adelantico en el capítulo 5, versículo 11, se instruye acerca de unas hermanas que no podían estar en cierta lista. Mire ahí, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Parece que había una situación con las hermanas en Éfeso. Se estaba advirtiendo aún que los que anhelaban obispado debían de ser hombres de una sola mujer. Y ahora se está diciendo que las viudas de menores de tantos años no sean incluidas en esa lista
que iban a recibir cierta ayuda y beneficio de la iglesia. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Bueno, no se dice claramente, pero parece ser lo más probable que estaba sucediendo era que las mujeres estaban seduciendo a los ancianos, a los pastores y a los varones de la iglesia con su manera extravagante de vestir, con su manera indecorosa de vestir, ¿verdad? Ahora, miremoslo a la realidad de nuestros días en nuestras iglesias. Bueno, en las iglesias en general, porque nuestras iglesias de repente no se da tanto el asunto. Las mujeres han aprendido a vestirse como Dios manda para estar en el culto, casi siempre, casi todas. Y digo casi siempre porque más adelante vamos a ver de que esto no es algo que solamente se debe dar en la iglesia, sino que se debe dar en todos los ámbitos de la vida. Y es ahí donde, hermanas, ustedes tienen que revisar si esto se está cumpliendo a cabalidad en todos los aspectos cotidianos de su vida, en todos los lugares donde usted va, ¿verdad? Pero era lo que estaba sucediendo allí. Ahora, dice ahí que se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. Luego dice, no con peinados ostentosos, no con peinados ostentosos. Y esa palabra ostentosos nos describe la costumbre que tenían las mujeres eh, griegas de Éfeso de trenzar el cabello. Básicamente esa palabra es trenzar el cabello, hacerse trenzas. No es pecado hacerse trenzas. ¿Cuál era el problema? Que ellas se trenzaban el cabello y luego colocaban adornos extravagantes, perlas preciosas, oro, hilos de oro. ¿Y cuál era el propósito de eso? Era llamar la atención. Ella era llamar la atención. No es que las mujeres no puedan trenzarse el cabello, colocarse en algo en el cabello, una pincita, un arreglo. Todo tiene que ver es con la intención del corazón, la intención del corazón. Ellas colocaban elementos vistosos para atraer la atención acerca de su belleza física, pero también para mostrar, para presumir acerca de su posición y de su riqueza. Y el problema entonces estaba no solamente en la manera como se vestían, su atavío, sino en la manera como se peinaban. Dice ahí, con peinados ostentosos, ni oros, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ok, tampoco está sugiriendo que entonces la hermana no pueda colocarse un vestido de marca, un vestido de cierto valor, sino que es que en este caso, estas mujeres habían, o sea, habían superado lo normal y se echaban todo el baúl encima y se colocaban vestidos hasta de 7.000 denarios, dice. ¿Y sabe cuánto tiempo tenía que trabajar un trabajador normal para ganarse 7.000 denarios? Bueno, hagan la cuenta. Normalmente se ganaba un denario por un jornal del día. Así que ese vestido era sumamente costoso. ¿Cuál era la intención del corazón de esta mujer? Pues era el centro de atención, ser admirada, ¿cierto? Así que, bueno, ¿quién tiene acá un vestido de 7.000 denarios? No, bueno, no se da mucho, pero sí hay iglesias, grupos, y aún en nuestras iglesias donde a veces se nota que no hay pudor y la intención del corazón de la hermana está puesta en ser el centro de atención, el centro de llamar la atención, tal vez de los varones, ¿verdad? Tal vez de las otras hermanas, porque hay una cosa muy especial en cuanto a las mujeres, diferente a los hombres. A nosotros los hombres nos queda todo bien y no tenemos problemas, ¿cierto? Ah, pero las mujeres siempre están mirando, ay, yo quiero vestirme, ay, yo quiero esos zapatos. Mire, mira aquella como vino a decir, ¿sí o no? Creo que es como
lo normal en la naturaleza femenina, ¿cierto? Es algo que hace parte de su ADN. Las mujeres siempre están con ese sentido de competencia en esos aspectos. Nosotros no. Ramoncito vino en chanclas. Acá. Yo vine en botas, no importa. Y así, no tenemos ningún problema, pero la mujer siempre tiene esa, sí, como esa expectativa de competencia. Ahora, el centro es este, no distraer la mirada del objetivo que es el Señor. Todo culto está centrado en la persona preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que nos amó, Él es el que nos salvó. Nosotros no venimos acá a ofrecer un espectáculo, no venimos a ser el centro de atención, no venimos a que nos aplaudan. Si venimos a eso, entonces estamos perdiendo el tiempo. El objetivo de cada culto es darle adoración, que Él sea el centro de cada culto, de cada culto. Y la mujer, también los hombres, no podemos ser obstáculo para ese objetivo. Ahora, vuelvo y repito, Dios no está en contra de que las mujeres se arreglen, que tengan una belleza natural o que usen joyas en este caso. Entonces no puedo colocarme areticos, ni una cadenita, ni nada de eso. No, no es lo que vemos en las escrituras. Miremos, por ejemplo, algunos ejemplos y usted examine Salmo 45:9. Yo suelo siempre escribir los versículos para apresurar un poco, pero preferí evitar la molestia. No mentiras, para que ustedes despierten abriendo la Biblia, que me quedan dormiditos ahí, todo muy fácil, ¿no? Salmo 45:9 dice, versículo 8, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están en tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Dice versículo 13. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oros es su vestido. Isaías 61:10. ¿Qué es lo que vemos acá? Que la escritura no anula el hecho de las joyas o de ciertos lujos, no lo anula, no lo vemos en la escritura. Y aquí vemos en Isaías 61:10 una analogía que el profeta hace con el atavío como a novio, ¿sí? Con el atavío dice versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia me adornada y como a novia adornada con sus joyas. ¿Adornada con qué? Con sus joyas, ¿verdad? Y en Cantar de los Cantares vemos la esposa de Salomón. Cantares capítulo 1, versículo 10. Um, a ver, a ver. Ah, sí. Versículo 10. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata, ¿verdad? Ah,
Así que vemos en las Escrituras que no se eh, anulan las joyas y los adornos. Ahora, hay algo muy interesante porque la costumbre en aquellos tiempos era que cuando una mujer se casaba, se colocaba todas las joyas de la familia. Lo mejor se lo colocaba a la novia. Ahora, si la mujer era pobre y no tenía joyas, el pueblo reunía para comprarle las mejores joyas para que estuviera en su boda. Entonces, ni la escritura ni la tradición anulan el hecho de que la mujer utilice joyas o objetos de valor. Tiene que ver con la intención de su corazón. Lo que decía ahorita entonces, ¿este principio de la vestimenta de la mujer se aplica solo dentro de la iglesia? ¿Solo dentro de la reunión? ¿Solo dentro del culto? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Pues no. Pregunta. ¿Esto que venimos estudiando es para quién? ¿Para mujeres qué? Para mujeres creyentes. ¿Vendría usted, hermana, con una transparencia, una minifalda o un objeto seductor o que desvíe la mirada de los demás al culto? Pero iría usted a una reunión familiar con un escote, con un vestido ajustado, con una transparencia, algo insinuante a otro tipo de reunión, ¿verdad? Pues debería ser que no, debería ser que no, pero pasa, sí pasa. Y uno va a los eventos diferentes al culto, un matrimonio, una iglesia, un grado de alguien, y uno ve a la hermana y uno dice, ¿en serio? ¿Cierto? Pues no son. Así que este principio no solamente debe aplicarse en la reunión en la iglesia, sino en todos los ámbitos de la vida pública, en todas las relaciones cotidianas. La creyente debe cuidar de su manera de vestir, ¿verdad? Es un principio para creyentes. La mujer debe de vestirse con pudor, dice, manera decorosa, con pudor y con modestia. Por razones muy simples. El Espíritu Santo está con usted en todo lugar. La creyente es creyente, el creyente es creyente en cualquier lugar. Su testimonio debe de reflejarse en cualquier lugar. Su identidad con Cristo debe reflejarse en cualquier lugar, no solamente dentro de la iglesia. Usted es creyente en cualquier lugar, ¿verdad? Ahora, este asunto no debe llevarse al otro extremo, porque es que nosotros somos muy dados a los extremos. El caso de las hermanas en Éfeso y otros casos es que o sea, de manera indecorosa se echan el baúl encima, la intención de su corazón es cualquier otra menos ser, menos que Cristo y nuestro Dios sea el centro de la vida y de la reunión. Pero hay otros aspectos donde se le prohíbe a la mujer colocarse, por ejemplo, un jean. Básicamente son ellos los que ponen los estándares de hasta dónde va el doblez de su vestido, cómo debe ser su peinado. Y yo a veces le digo a mi esposa, ay, ay, porque uno los días domingos sale a la reunión y ve cualquier cantidad de mujeres y varones desfilando para las iglesias, y a mí me da la impresión de que muchas de ellas ni se bañaron, porque tienen una simpleza y prácticamente estaban faltando a lo primero que leímos, que se atavíe, que se organice, una simpleza terrible. Pero hay grupos donde ciertamente dicen es que aquí se viste así y no saben, eso no es un trabajo del pastor.
Pablo no estaba dando consejos de moda, no estaba diciendo hasta dónde tiene que ir el vestido, no está diciendo cómo tiene que ser su peinado, no, él no está diciendo nada de eso, él simplemente está dando unos principios para que la creyente tenga en cuenta y se vista de la manera adecuada para estar en el culto. Pero hay personas que se dan a la tarea de medir hasta dónde va la falda y demás. O sea, es una tarea que no corresponde a los pastores, a los ancianos, a los varones. Es algo que compete directa y exclusivamente a las mujeres, ¿cierto? A las mujeres. Ahora, debemos de cuidarnos entonces de ese legalismo, de ese legalismo. La hermana siempre debe tener un reflejo de santidad y de una verdadera espiritual. La vestimenta lo único que hace es reflejar lo externo, en lo externo, lo que hay internamente en su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo distinguir el vestido apropiado con la que la mujer debe ir al culto? ¿Sí? ¿Cuál debe de ser entonces la fuente que impulsa el vestirse de la mujer creyente? Y hay un texto paralelo de este que estamos leyendo en donde, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Y aunque aquí Pablo en Éfeso lo está hablando de una manera relevante con lo que tiene que ver con el culto de la iglesia, el apóstol Pedro en el capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, está hablando de una manera general. O sea, el atavío de la mujer no solamente en el culto, sino también en todos los ámbitos sociales donde se mueva, en la casa, con las amigas, en la celebración, en todo lugar. Capítulo 3, versículo 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Estaba hablando lo mismo, ¿cierto? Pero de una manera más general, como les acabo de decir. Versículo 4, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y esta palabra afable, en el griego, praus, da la connotación de un espíritu tranquilo, manso, un espíritu humilde. Y claramente el versículo entonces nos muestra que ese debe ser el atavío de la mujer, ¿verdad? El atavío, el verdadero atavío de una mujer, el interno de un corazón transformado, de un corazón realmente humilde. Ese es el ornato de la mujer. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿qué se gana usted, hermana, si se viste, sí, con los estándares que la escritura nos muestra? Viene al culto tal cual, manera pudorosa, decorosa, con modestia. Pero en su casa, usted es la que manda. Pero en su casa, usted desafía la autoridad. Pero en su casa, usted no se somete. Usted no cumple el rol como ayuda idónea. ¿Hay qué? Ciertamente la vestimenta de la mujer, el externo, muestra lo interno. Sí, la verdadera vestimenta interna de un corazón transformado, realmente transformado. ¿Sí? Entonces, que Dios nos ayude a ser sensibles, a ser redargüidos por su palabra, por si hay algo que cambiar, entonces podamos hacerlo. Ahora, hay consejos. Una de las cosas que hace mi esposa y mi hija, antes de venir al culto y para salir, mi esposa siempre está diciendo, ¿cómo me queda el vestido? ¿Se me nota algo? ¿Debo colocarme algo? Hermana, si usted es casada y quiere cuidarse de esto, pida consejo a su esposo. Yo creo que el varón que ve de una manera diferente le puede decir, mire, esto no le queda bien, debería de esto, sugerirle, ¿cierto? Ahora, si usted no es casada, en el caso de mi hija, todavía no está casada, gloria a Dios, ella me pregunta,
A mí como padre, papá, ¿y esto cómo me queda? Y yo, está muy cortico. Ponte algo debajo. Siempre estoy cuidando de su manera de vestirse. Pero, ¿saben? La elección de la vestimenta de la cristiana no es antes de venir al culto. No debe ser cuando viene al culto. ¿Cuándo empieza la elección de la vestimenta de la mujer cristiana? Cuando va de compras, ¿cierto? Ay, mi esposa anda por allá. No, no, muy bonito, pero no, se me ven los hombros. A veces un poquito exagerada, pero gloria a Dios por eso, porque se guarda muy bien. Eh, Siempre está cuidando de qué es lo adecuado. Cuando yo voy a comprar, yo procuro comprar de que la ropa me dure mucho. O sea, esta la voy a usar un año para enseñar en Calarca y luego que me sirva para trabajar. Entonces, nosotros los varones cogemos la ropa con ciertos criterios. La mujer tiene que poner cuidado de eso también, no solamente a la oración, sino de cómo va a lucir, de cómo va a lucir. ¿Cuándo? Cuando va a comprar, cuando va a comprar. Entonces, lo primero que tiene que revisar la mujer a la hora de ataviarse es la intención que hay en su corazón. ¿Por qué me he visto así? ¿Por qué me peino así para ir al culto? ¿Qué es lo que quiero realmente mostrar? ¿Sí? Para no caer en pecado o para no hacer pecar a otros. El propósito es que la mujer muestre su gracia, la belleza de su feminidad eh, de manera externa, pero lo que hay en su corazón, un corazón humilde, un corazón transformado, un corazón de adoración, no es llamar la atención, no es hacer alarde de su belleza, de su riqueza, de su posición, de su poder. Así que cuidado, hermanos, de hacer pecar a los hermanos en relación a lo sexual. Que no distraiga la mirada de los hermanos, que usted no aleje al hermano de su esposa. La mirada del hermano debe estar en su esposa, que no aleje la mirada hacia ella. Hay que tener cuidado, hermanas, con esto. No es algo menor. Bien, versículo 10. Dice, vuelvo a Timoteo porque estaba en Pedro. Versículo 10. Entonces hemos dicho, así que las mujeres se atavíen de ropas decorosas con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Si no, dice, si no, con buenas obras. O sea, en vez de esto, con buenas obras. O sea, esto tiene que ver con el testimonio de la mujer creyente, ¿sí? Y esa palabra que vemos acá, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esa palabra piedad tiene un significado que me llamó mucho la atención. Teosebeia. Y habla de piedad, devoción, de una actitud reverente, temerosa a Dios. Eso es piedad, que cuando la mujer se vista con esas características, una actitud reverente, temerosa delante de Dios. Ahora, ¿qué son esas buenas obras? Bueno, la misma carta a Timoteo nos muestra algunos ejemplos de cuáles son esas buenas obras. Hay en el capítulo 5 que estuvimos leyendo ahorita, versículo 9, dice, sean puestas en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad,
si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos de una vestimenta de piedad que viene de un corazón transformado. Y ahí en Tito capítulo 2, versículo 3, ahí más adelantico, Tito capítulo 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ven? Algunos frutos de piedad. Entonces, ¿la apariencia de la mujer es importante dentro de la iglesia? Sí. ¿Es importante la vestimenta de las creyentes en otros ámbitos sociales? Sí. ¿Qué tiene que ver todo esto? El centro de esto es que la mujer muestre con su vestimenta externa lo que realmente hay en su corazón internamente. Debe mostrar piedad, un corazón realmente transformado. ¿Verdad? De manera de conclusión, vamos a leer dos textos y luego les voy a entregar una perla. ¿Listo? Isaías 3:16, dos pasajes. Isaías 3:16, no es Juan 3:16, es Isaías 3:16. El profeta está hablando acerca de la rebeldía de Israel y está tratando directamente con lo que tiene que ver con los líderes y también con el comportamiento de las mujeres en Israel. Y está declarando algo, un juicio. Capítulo 3, versículo 16. Dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Esa era la manera como se vestían estas mujeres en ese entonces. ¿Qué era lo que mostraban? Altivez, orgullo, ¿sí? Nada de piedad. ¿Qué pasaría si estas mujeres hubieran estado en Éfeso para el tiempo de Pablo? Bueno, Pablo le hubiera dicho, bájense de la nube, vístanse con pudor, con modestia, ¿sí? No se peinen así. ¿Por qué? Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices. Es que se ponían mucha cosa, la verdad. La ropa de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de todo eso, y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Juicio, ¿verdad? Juicio a causa de la actitud del corazón de estas mujeres. Pero el otro pasaje es un contraste, Proverbios 31:22. Y las mujeres conocen muy bien este pasaje, ¿cierto? Nos habla acerca de la mujer virtuosa, la mujer virtuosa. 31:22. Y dice el versículo 30, pues en relación con lo que venimos hablando, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Perdón, versículo 22. Ella se hace tapices de lino fino
y púrpura es su vestido. Púrpura es su vestido, o sea que ella se vestía con cualquier chiro, no se vestía bien, se vestía bien. Versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Una mujer bien vestida, una mujer que mostraba en su vestimenta un corazón transformado, ¿verdad? Una vestimenta de piedad. Una mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y hermana, entonces usted dirá, bueno, eh, yo me he visto bien, pero el hermano todavía siga cayendo en pecado. Hermano, usted haga lo que tiene que hacer. Si el hermano sigue siendo tentado, ya no es problema suyo, es problema del hermano. Pero si usted siente que en su manera de vestir, de presentarse en el culto, en otros aspectos, usted está haciendo pecar a alguien, revise qué es. Revise qué es. En primera de Corintios se nos enseña que debemos de tener cuidado de los hermanos débiles, de los hermanos débiles. Entonces, que la mujer creyente, aún en su forma de vestir, glorifique a Dios y le dé la preeminencia al Señor, a nuestro Dios. Ya los versículos siguientes nos van a hablar del otro problema que tiene que ver con la autoridad. Lo que pasa es que es un hueso que yo no quise tocar el día de hoy, porque es un pasaje no difícil, sino que hay, ¿cómo se dice? Hay muchas posiciones, hay mucha discusión sobre el asunto, todavía no se ponen de acuerdo, pero cuando leemos las escrituras, Dios nos va a dar verdad. Amén. Ahora, yo prometí entregar una perla el día de hoy para aquellas personas que nos acompañan. Yo reconozco que el tema de hoy quizás usted dijo, bueno, ¿yo qué tengo que ver? Yo ni soy mujer, no me pongo, no me hago trenzas, nada de ese tipo de cosas, no me pongo vestidos de 7.000 denarios, o sea, no toca conmigo. Ni siquiera soy miembro de la iglesia. Pero para los demás sabemos que estas son instrucciones que se dan a la iglesia, a la esposa del Cordero, aquellos que hacemos parte de una familia especial, de un reino especial. Amén. Un reino destinado para toda una eternidad, para reinar con Él. Personas que del común fueron escogidos por su gracia para ser los participantes de un reino celestial, un reino espiritual. Y quiero decirles el día de hoy que también ustedes son invitados de parte de Dios para que hagan parte no solamente de una iglesia, no solamente de una familia espiritual, sino de un reino celestial. ¿Alguno de ustedes, de los que nos dicen, le gustaría ser un rey? Porque ciertamente los que estamos acá dice la Escritura que para el Señor somos reyes y sacerdotes. Ahora mire, nosotros fuimos rescatados de terribles vidas, cada uno de nosotros. Yo como creyente fui temeroso de Dios desde pequeño. A la edad de los 12 años llegué a los pies de Cristo y me bauticé y hasta el día de hoy he caminado con Él por su gracia y por su misericordia. Ustedes pueden decir, ¿y de qué fue librado a los 12 años si siempre, saben, fui librado de una condenación eterna, de un infierno eterno, de una condenación a causa de mi pecado? Ay, pero ¿cuántos pecados pudo cometer a la edad de los 12 años? Bueno, a la edad de los 12 años uno comete hartos pecados. Pero yo traía una marca desde el pasado de Aníbal, un pecado que me condenaba. Y yo tenía ese problema, como todos los que están acá lo tienen o lo tuvieron. Un problema de pecado que nos separa de Dios. Un problema de pecado que nos va a llevar al infierno. Y Dios quiere que usted arregle cuentas con Él, porque Él quiere hacerlo parte de su familia, de su iglesia, de su reino. Él quiere salvar su alma del infierno. Y hay un pasaje
en Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis en dinero, el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclina vuestro oído y venid a mí, dice el Señor. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice ahí, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Luego dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este pasaje es para ustedes. Y lo que Dios está diciendo es, Él está llamándolo hoy porque quiere salvar su alma. Hace unos días hubo un accidente acá en Calarcá, no sé si se enteraron. Claro que nos enteramos. Terrible, nos dolió el corazón, creo. A mí me dolió el corazón. Y yo estaba pensando, los chicos venían bien, muchachos estudiando, juiciosos, haciendo una carrera y bajaban normal. Venían para su casa, venían alegres, se tomaron fotos y en cualquier momento dijeron, nos quedamos sin frenos. ¿Y qué viene a la mente de ellos? Yo supongo que lo que vino es un terror. Y yo creo que lo que alcanzaron a decir no fue, Señor, perdóname, sálvame del infierno. No creo. Yo creo que lo que ellos pensaron, Señor, sálvame del accidente. Señor, el accidente, o sea, en el momento, líbrame de este problema ahora. Y de repente se hallaron por el aire, por el aire. ¿Se, se imaginan el pavor que ellos sintieron en sí sabiendo que no había vuelta atrás? En el aire, en ese momento, ¿ustedes creen que ellos tuvieron tiempo de arreglar cuentas con Dios? ¿Ustedes creen que ellos pudieron decirle, Señor, perdóname? ¿Ustedes creen que ellos fueron en ese momento a cuentas con Dios y arreglaron su caminar? No creo. Y esa es una realidad. ¿Está preparado usted para el día de su muerte, para el día del juicio? Dios te está diciendo, vengan, venid a las aguas. Dice, venid, comprad con dinero y sin precio vino y leche. Él dice, vengan, venga, le está llamando. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Él está disponible. Dice, venid a mí, oíd y vivirás. Venid, venid, le está llamando. El hecho de que usted esté hoy acá es el hecho de que Dios le está llamando. Para que usted pueda disfrutar de una vida aquí y de una vida eterna allá. Y no tenga que ir al infierno. Esto no se trata de religión. A nosotros no nos pagan para traer gente acá. Bueno, el Señor un día nos dará una recompensa, pero nosotros no estamos lucrando con esto. Nosotros tenemos la obligación de anunciarles de que hay un Dios que les ama, que Él entregó a su Hijo a morir en la cruz para salvarlo y que está en su responsabilidad el aceptar ese regalo gratuito de salvación. Él está llamando, Él está esperando por usted. Ya he dicho muchas veces, Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Nosotros como creyentes estamos esperando que Cristo venga. Y sin embargo, Él dice que no es que su promesa esté tardando, sino que Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que usted se vaya al infierno. Él quiere que usted venga hoy y arregle cuentas con Él
para que usted pueda disfrutar de una vida eterna y de una vida acá con sentido, una vida real, una vida real. Quiero terminar, quiero terminar. Juan capítulo 3, versículo, ¿adivinen cuál? Pues no, porque generalmente leemos el 3:16 de Juan y es hermoso. Bueno, está bien, lo voy a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo sabemos, ¿verdad? Pero se nos olvida leer el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué? Estará, estará, está sobre él. ¿Sabía que mientras usted no se ponga a cuentas con Dios, la ira de Dios está sobre usted? Y usted dice, ¿cómo? Yo creo que, como dicen por ahí, Chuchito me escucha. No, yo soy amigo de... No, la escritura dice que la ira de Dios está sobre usted. Lo que pasa es que Él es un Dios tan bueno que aún hace que todos los días salga el sol sobre justos e injustos. Todos los días le está dando un día más para que usted venga a cuentas con Él. Pero usted tiene que resolver ese asunto de la ira de Dios sobre usted. Porque si usted llega a pasar esta línea de esta vida a la eternidad sin Él, usted va a sentir la ira y el furor de Dios. Él es un Dios de amor, pero Él es fuego consumidor. Si usted lo hace, usted va a poder tener la garantía. Si usted cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted va a tener la garantía no solamente de una eternidad, sino de todas las bendiciones en esta vida. Porque usted va a encontrar sentido a su vida. Se va a encontrar con su Creador, con el que lo diseñó. Va a volver a tener esa comunión que se rompió en el Edén con su Creador. Así que la invitación, más que de la iglesia, más que mía, más que de Ramoncito como pastor de la iglesia, es de Dios. Dios es el que le llama porque le ama profundamente como usted no se imagina. Usted es tan importante para Dios que Él entregó a su santo Hijo a morir en la cruz a causa de usted y está esperando con los brazos abiertos. Vengan a mí. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todas las exhortaciones que nos has dado con relación al comportarse de la mujer dentro de la iglesia, con su vestimenta y bueno, todo esto que estamos aprendiendo, Señor. Tu palabra es útil, tu palabra es buena, tu espíritu redarguye, tu espíritu nos da entendimiento y nos lleva, nos da la capacidad de obedecer tu palabra. Ese es el deseo de nuestro corazón, bendito Dios. Oro para que las hermanas hayan encontrado libertad en este estudio y que tú estés trabajando de manera individual en cada una de ellas. Y Padre, también te damos gracias por Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Él es el centro de nuestra vida, Él es el centro de nuestra reunión. Gracias porque Él murió para salvar a la humanidad. Gracias porque nos has dado de tu gracia, nos has perdonado nuestros pecados, has echado a lo lejos todo nuestro pasado y has hecho de nosotros nuevas criaturas, reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Y yo oro, Señor, por todas estas personas que nos acompañan esta mañana, que aún no han entendido la gracia salvadora tuya demostrada en Cristo Jesús. Padre, yo oro que tú tengas misericordia de ellos, que por favor obres en ellos. Padre, que tú los inquietes y ellos acepten el regalo que tú les ofreces gratuito de salvación, que ellos entiendan de su situación de pecado, de una condenación futura y que ellos corran, oh Dios, a reconciliarse contigo, que ellos corran al llamado que tú haces hoy. Por favor, bendíceles, guárdalos, Señor, sálvalos, Padre. Ahora quedamos en tus manos, llévanos con bien. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por la hora y media que me regalaron.